A ver, y si resultara que la estrategia, la más inteligente para sobrevivir a los peores momentos de la vida, fuera simple y llanamente elegir a propósito el camino más aburrido? Bueno, es un planteamiento que choca frontalmente con esta cultura nuestra de glorificar la adrenalina, ¿verdad? Totalmente. Y hoy tenemos sobre la mesa un material que, fíjate, utiliza la imagen de un señor montado del revés en un burro y un dado gigante de peluche. Sí, sí, suena rarísimo. Es rarísimo, pero lo usa para desmontar por completo cómo entendemos el riesgo, la supervivencia y, bueno, el altísimo coste de vivir siempre al límite. Y es que cuando analizamos a fondo la documentación que manejamos para la inversión de hoy, o sea, la perspectiva te cambia radicalmente. Claro. Y para poner un poco en contexto a quien nos escucha, el análisis de hoy parte de una premisa fascinante. A ver, imagina que la vida es un inmenso videojuego de supervivencia extrema. Lo que los gamers llamarían jugar en modo hardcore, vaya. Exacto, el modo hardcore. Los gráficos son espectaculares, la inmersión es total, pero hay una mecánica principal que es implacable. La máquina solo acepta una moneda. 0 vidas extra. Cero. Si la pantalla se funde a negro, se acabó la partida. Y recursos como la energía, el tiempo o la salud mental son dolorosamente finitos. O sea, el reto que nos plantean las fuentes es trazar un mapa para navegar esta realidad de un solo intento, intentando minimizar el sufrimiento innecesario, claro. Y lo más curioso, y esto me encanta, es el tipo de documentos que estamos utilizando para construir este mapa. Porque, a ver, cualquiera esperaría, no sé, un manual denso de estadística. O un tratado médico infumable de prevención, sí. Pues no. En su lugar tenemos unos textos que parecen literalmente cuentos infantiles. Títulos como El bosque de los tres espejos o El bosque de Nasrudin. Que bueno, aunque parezca un formato un poco ingenuo para quien nos escuche, la neurociencia nos dice que la narrativa es justo la estructura con la que el cerebro humano codifica mejor las reglas de supervivencia. Es como un envoltorio suave, ¿no? Para ideas matemáticas muy, muy duras. Exactamente. Y aquí quiero establecer nuestra regla de oro para la inmersión de hoy. No vamos a empezar soltando teoría abstracta así de golpe. No, no sería pesadísimo. Vamos a ir despejando el aprendizaje partiendo siempre del cuento. Todo este conocimiento tan denso lo vamos a entender a través de las historias, de un viejo sabio llamado Nasrudin, un niño de 9 años llamado Santi. Que, por cierto, viaja con un triceratops imaginario. Sí, un detalle buenísimo y un montón de animales del bosque. Así que, venga, vamos a abrir el primer cuento, porque hay una imagen que me ha dejado dándole vueltas. A ver, cuéntame. Tenemos a Nasrudin, este viejo sabio que va avanzando por un sendero en medio del bosque. Va montado a lomos de su burro. Hasta aquí, bueno, todo normal. Todo en orden, sí. Pero el texto detalla que va sentado al revés, o sea, va mirando hacia la cola del animal, completamente de espaldas al lugar hacia donde se dirige. Claro, lo cual parece absurdo, ¿no? A ver, en términos de sentido común, ir por la vida sin mirar hacia adelante parece, pues eso, una hostia asegurada contra el primer árbol que te cruces. ¿Qué nos intenta decir el texto con esta postura? Pues la clave nos la da la reacción del niño. O sea, Santi se ríe y le advierte del peligro evidente de chocar, lógicamente. Ya. Pero Nasrudin le contesta que va mirando hacia atrás precisamente para ver con claridad las huellas que ambos van dejando en el camino de tierra. Su objetivo es memorizar la forma de esas pisadas. ¡Ostras! Para no tropezar con ellas. Exacto, para asegurarse de no tropezar jamás con ellas en el futuro, ni con las suyas ni con las de otros. Nasrudin está utilizando el pasado no como un baúl de nostalgia para recordar viejos tiempos. Sino como un radar, ¿no? Eso es, un radar operativo de altísima precisión. Claro, y justo después de eso, la historia nos lleva a lo que llaman la biblioteca de las huellas, o el primer espejo. Y allí entra en escena la elefanta memoria. Un personaje clave. Totalmente. El cuento relata cómo un conejito estaba súper ilusionado por construir su madriguera nueva justito al borde del río. Un sitio idílico, claro. Muy bonito, sí. Pero la elefanta frena el proyecto en seco. Y lo hace señalando el suelo. Y ese detalle del suelo, fíjate, es la bisagra de todo este concepto. La elefanta le muestra al conejito que la tierra está llena de cáscaras de nueces rotas y restos podridos de madrigueras antiquísimas. Restos de otros animales. Claro.
Le explica que aunque hoy el sol brille, hace 20 inviernos ese mismo lío creció de golpe y arrasó con todos los que cometieron la imprudencia de construir sin margen de seguridad. Madre mía. Y al ver eso, la evidencia física del desastre ajeno, el conejito muda su casa a una colina. Cuando llega la primavera y el río se desborda, que es inevitable, sobrevive sin un rasguño. A ver, vamos a desgranar esto, porque estoy leyendo sobre elefantes y conejitos, y parece un cuento para irse a dormir. Pero si le quitamos el filtro infantil, lo que estamos viendo es, cómo operan las compañías de seguros para calcular las primas de riesgo, ¿verdad? Totalmente. Las cáscaras de nueces rotas son básicamente los datos históricos. Eso es. El término técnico que extraemos de aquí, la teoría, es la precomputación. En física de sistemas, precomputar significa calcular el resultado de una acción sin tener que gastar tus propios recursos. Ni tu dinero ni tu salud. Ni tu salud en experimentarlo de primera mano. Exacto. Es la física del comportamiento humano. Es como, fíjate, cuando alguien entra a Internet para ver el gameplay de un jugador profesional que está sufriendo en un nivel dificilísimo de un videojuego. Qué buen ejemplo, sí. O sea, si ves en la pantalla que el profesional pisa una baldosa gris y de repente, ¡pum!, caen unos pinchos del techo que acaban con su partida, cuando a ti te toca jugar, simplemente evitas esa maldita baldosa gris. Es un atajo evolutivo de manual. La historia de la humanidad está llenísima de baldosas grises que ya han sido pisadas. Ya te digo. El coste del error ya lo pagó otro ser humano en el pasado, a veces con su vida o su ruina económica. El texto lo simboliza cuando el Triceratops de Santí hace brillar su cuerno azul. Ah, el cuerno de la verdad, ¿no? Exacto. La verdad empírica de lo que ya ha ocurrido es el cortafuegos más barato que existe contra el sufrimiento. Vale, entiendo perfectamente la utilidad de mirar las huellas. Usar el pasado es brillante si el peligro, si ya existe y está documentado. Claro. A un terreno completamente nuevo. O sea, si no hay cáscaras de nueces rotas en el suelo porque nadie ha estado allí antes. O si el peligro es nuevo. Eso, o si el precipicio se está abriendo ahora mismo bajo nuestros pies. Ahí la precomputación del pasado se nos queda muy corta. Y el material es muy consciente de esa limitación, ¿eh? Por eso, el mapa narrativo nos lleva a un segundo nivel. Es pasar de analizar el pasado a encender lo que podríamos llamar el radar del presente. Volvemos al bosque, entonces. El cuento dice que Nasruddin y Santi siguen paseando y se cruzan con el zorro señal. El zorro señal, sí. Y el texto describe un roble inmenso, majestuoso, de un verde espectacular. Todos los animales asumen que es el árbol más fuerte del bosque. Pero el zorro se acerca al tronco, olfatea y detecta una mancha gris, minúscula, casi invisible en la corteza. Y todos se ríen de él, claro. Se burlan por ser un alarmista. Sin embargo, el cuento nos dice que 6 meses después ese mismo roble colapsa de golpe porque estaba, totalmente podrido por dentro. Es una imagen tremenda sobre lo que ocurre bajo la superficie de los problemas aparentemente repentinos. Y fíjate en el otro ejemplo que dan. Sí, el del conejito. Para rematar esta idea, ven a un conejito saltando por el prado. Parece sanísimo, súper feliz. Pero Santi, que ya va aprendiendo a observar, nota que el animal respira un poquitín más rápido de lo habitual. Un detalle mínimo. Mínimo. Y le pregunta a Nasruddin si el conejo está enfermo. Y el sabio responde, dice, todavía no, pero tiene tilitis. Tilitis. Me encanta ese término. Es genial. Y le advierte que si se ignora esa ligerísima irritación nasal de hoy, en apenas 2 días será una neumonía letal. Y luego pasa lo mismo cuando observan a 2 pájaros charlando. Ah, sí, lo de los pájaros. Mucho antes de llegar a los picotazos o los gritos, Nasruddin nota que el tono de voz de uno de ellos se ha vuelto sutilmente áspero. Vale, pues, lo que se destila de estos cuentos, la teoría detrás, es un principio médico potentísimo, la historia natural de las enfermedades, aplicada a cualquier sistema complejo. O sea, sacarlo del ámbito médico. Exacto. Solemos percibir las crisis como eventos repentinos. Alguien sufre un infarto y, claro, pensamos que el problema empezó esa misma mañana con el dolor de pecho. Sí, es lo que solemos creer. Pero clínicamente sabemos que ese infarto comenzó con una inflamación celular silenciosa quizá 15 o 20 años antes. Todo gran colapso tiene una fase semilla. Vale, voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí. Porque, a ver, la teoría médica tiene todo el sentido del mundo. Pero si sacamos esto del hospital y empezamos a aplicar esta lupa microscópica a cada aspecto de nuestra rutina, A todo lo que nos pasa. claro, no estamos comprando billetes para vivir en una paranoia constante.
O sea, estar analizando si un pequeño roce en la oficina es el principio del fin de tu carrera o si un escornudo financiero es la antesala de la bancarrota. Vivir buscando manchas grises en todos los árboles suena a un agotamiento mental crónico, la verdad. Y es una objeción muy válida, ¿eh? Es el riesgo de malinterpretar el concepto. Pero la teoría de sistemas complejos nos da la clave para no volvernos locos con esto. ¿Ah, sí? A ver. Se trata de la detección de señales débiles. Y la diferencia entre una señal débil y el simple ruido de fondo es la desviación de una línea base. No analizas cada ruido, analizas la anomalía que persiste. Ah, vale, la anomalía persistente. Eso es. Y el motivo para hacerlo no es la paranoia, es la más pura y fría eficiencia de recursos. A ver, explícame esa eficiencia, porque a simple vista parece que gasta muchísima energía estar tan pendiente de todo. Pues imagina la titilitis relacional de esos dos pájaros del cuento. Si detectas ese tono áspero, que es una desviación de su forma habitual de hablar, intervenir en ese preciso instante te cuesta quizá una charla sincera de 10 minutos y un café. Ya, lo frenas a tiempo. Exacto. En las finanzas personales, detectar una señal débil puede ser sentarse media hora a cancelar esas microsuscripciones olvidadas que, bueno, sangran la cuenta mes a mes. El coste de la cura en la fase semilla es ridículo. Claro, lo pillas cuando todavía es barato, digamos. Exactamente. Pero si ignoramos la señal, porque nos da pereza o no queremos ser los raros paranoicos, el problema crece en la sombra. Hasta que explota. Hasta cruzar lo que se llama el punto de pérdida de control. Y ahí, amiga mía, la intervención ya no es un café. Uf, ya me imagino. Es la cirugía mayor de un divorcio contencioso tras años de silencios tóxicos, o la liquidación de todos tus bienes en una bancarrota. Abordar el problema en la fase de colapso consumirá el 100% de tus recursos vitales, económicos y emocionales. Ostras, visto así le da la vuelta a la tortilla por completo. O sea, el desgaste no viene de vigilar las señales. Para nada. El verdadero desgaste, el que te arruina la partida, viene de tener que reconstruir tu vida desde los escombros por no haber mirado la dichosa mancha gris a tiempo. Y por eso en el cuento brilla el cuerno dorado del Triceratops, que representa la belleza, porque hay una estética y una elegancia profundas en cuidar y reparar los sistemas antes de que el daño sea irreparable. Vale, me convence. Ya tenemos las dos primeras herramientas del mapa. Sabemos leer las huellas del pasado para precomputar errores ajenos y tenemos el radar ajustado para detectar señales débiles en el presente antes de que revienten. Muy buen resumen. Pero claro, el videojuego no se pausa. Hay momentos en los que estamos obligados a avanzar, sí o sí, a tomar decisiones activas que nos proyectan hacia futuros inciertos, donde no hay datos previos ni señales que leer. Ese es el vacío, sí. Y entonces, ¿cómo calculamos el salto hacia lo desconocido sin caer al vacío? Pues aquí entramos en la tercera capa del mapa. Aquí dejamos atrás la prevención pasiva y nos metemos de lleno en la estadística pura y la teoría de juegos. Y el material nos ilustra este salto de una forma surrealista, pero vamos, genial. Nasruddin y Santi llegan a una bifurcación en medio del bosque. Un cruce de caminos típico. Exacto. Y allí está plantado el león jugada. Y justo en el centro del cruce hay un objeto enorme, un dado mágico de peluche gigante. Es una metáfora fantástica de la probabilidad. Total. El león les presenta el panorama. Les dice, el camino de la izquierda es un atajo buenísimo súper rápido, pero para cruzarlo hay que pasar por un puente de madera que cruje y se ve podrido. Y ojo, que en otra versión del texto se dice que en una de las caras del dado hay un monstruo aterrador que devora niños. Sí, tela con el monstruo. Y el camino de la derecha, en cambio, es 100% seguro, no hay monstruos, pero es larguísimo, tedioso y aburridísimo. Pero hay una trampa, claro. La trampa es que, para complicarlo más, hay una cara del dado que esconde un tesoro brillante y masivo si vas por el camino rápido. Así que Santi, claro, como cualquier ser humano impulsado por la dopamina, Ve el tesoro y se lanza. ve la posibilidad del tesoro, calcula que el atajo le ahorra tiempo y quiere lanzar el dado ya mismo. Pero Nasruddin lo agarra del brazo y lo frena en seco. Y esa intervención de Nasruddin es una clase magistral de estrategia. Lo que enseña el león jugada es que, ante cualquier decisión que involucre incertidumbre, jamás de los jamases se tira el dado sin antes calcular fríamente dos valores. ¿Vale? ¿Cuáles son? El MRE, que es el mejor resultado esperado, y el PR,
el peor resultado esperado. Espera, vamos a aterrizar esto porque choca mucho con lo que nos enseñan normalmente. Si yo siempre evito el puente podrido por miedo al monstruo y siempre elijo el camino largo y aburrido, Mm, ¿no me estoy condenando a una vida de mediocridad? O sea, todo el rato escuchamos frases como la fortuna sonríe a los audaces y que el que no arriesga no gana. claro, la cultura del esfuerzo y el riesgo. Exacto. Si aplico esta regla del león, parece que me pruebo a mí misma triunfar en grande, ¿no? Es una queja habitual para quien oye esto por primera vez. Pero la teoría de juegos hace una distinción vital que solemos pasar por alto. Y es la diferencia entre un riesgo recuperable y el riesgo de ruina. A ver, explícame eso del riesgo de ruina. El león no prohíbe tomar riesgos. Ojo, prohíbe entrar en juegos donde el peor resultado esperado implica la muerte del sistema. Imagina una inversión financiera agresiva. Tu mejor resultado, tu MRE, es ganar un dineral, el tesoro brillante. ¿Vale? Pero si las condiciones de la inversión dictan que, de salir mal, pierdes tu casa, tus ahorros y arrastras a tu familia a la miseria, Uf, eso es terrible. ese es el riesgo de ruina. Matemáticamente, en cualquier serie de probabilidades, donde el cero absoluto existe como resultado posible, si juegas el tiempo suficiente, el valor a largo plazo de todo el sistema se multiplica por cero. Acabas en cero. Claro, porque en la vida real no empezamos una partida nueva si nos arruinamos a ese nivel. Tienes una vida y punto. Y lo interesante de los documentos es que extrapolan esta matemática no solo al dinero, ¿eh? ¿A qué más lo llevan? A cómo gestionamos nuestra energía y nuestras emociones cada día. Ah, sí. Eso es brutal. Llevémoslo a un escenario muy cotidiano. Te cruzas con un comentario incendiario en redes sociales o, yo qué sé, un compañero te lanza una puya pasivo-agresiva en la oficina. Lo típico. El impulso natural es entrar al trapo. Si ganas esa discusión, tu mejor resultado esperado es inflar tu ego un rato, tener la razón. Que te sientes muy bien 5 minutos. Sí, 5 minutos. Pero si lanzas ese dado, el peor resultado esperado es meterte en una espiral que drene absolutamente toda tu batería mental durante días, generarte ansiedad y dañar tu reputación. Ya, y no compensa. Frente a esa asimetría de riesgo fatal para tu energía, la matemática de la supervivencia dice que la única jugada ganadora es elegir el camino aburrido. O sea, ignorarlo. Es contraintuitivo, pero a la vez liberador. Porque el peor resultado de elegir la ruta larga y aburrida es simplemente que llegas al final del día un poco cansado o aburrido. Y llegar cansado es un riesgo perfectamente asimilable. Claro. Como decíamos al principio, al menos tu personaje sobrevive para seguir jugando la partida mañana. Tiene todo el sentido que el Triceratops ilumine aquí su cuerno rosa de la bondad. Eso es muy poético en el cuento. Sí, porque protegerse de una ruina estúpida es la mayor muestra de bondad hacia uno mismo. Así es. Y toda esta arquitectura defensiva, estas 3 capas juntas, forman un escudo que es casi impenetrable. Precomputar, detectar y evitar el riesgo de ruina. Sí, parece un sistema infalible. Pero claro, Santi, el niño que lleva aguantando todo el paseo recibiendo lecciones, hace la pregunta que cualquiera de nosotros tendría en la punta de la lengua después de escuchar tantas, pero tantas precauciones juntas. Es que es normal que salte. Totalmente. El cuento sigue y llega el invierno al bosque. Hay una crisis tremenda de escasez de semillas, que el texto compara con la hambruna de 1943. Fíjate. Un dato histórico ahí metido, sí. Eso es. Pero gracias a que el zorro vio las señales débiles de escasez antes de tiempo y el león propuso una estrategia sin riesgo de ruina haciendo un fondo común, todos se salvan sin pasar un solo día de hambre. Un éxito rotundo del sistema. Y dice en plan, a ver, ir por la vida esquivando todos los problemas, curando todo antes de que duela y tomando siempre los caminos más lentos y seguros, hace que vivir sea insoportablemente aburrido. Y es el lamento universal, ¿no? De quien siente que tanta prevención le está robando la magia y la aventura a la experiencia de vivir. Tal cual. Pero Nasruddin, lejos de darle una lección así severa o reñirle, se echa a reír a carcajadas. Me imagino la escena. Abre su mochila, saca un pastel enorme con una pinta increíble y todos se sientan a compartirlo bajo un cielo estrellado, en absoluta paz y silencio. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas se encajan. Y para entender la profundidad de esa imagen del pastel,
La documentación que manejamos hoy introduce el concepto teórico más denso de todo el análisis, cortesía del profesor Jan Schwekin. Se conoce como la ley de la convergencia escatológica. Un nombre que la verdad asusta un poco de entrada. Sí, suena a fin del mundo, pero el mecanismo detrás es pura teoría de sistemas. Lo que postula esta ley es que los finales desastrosos en la vida rara vez son meteoritos aleatorios que caen del cielo de repente. Claro, no ocurran porque sí. Exacto. La vida es un sistema convergente. Eso significa que nuestro destino no se forja en los grandes momentos dramáticos, sino que converge inexorablemente hacia donde apuntan la suma de nuestras microdecisiones diarias, a menos que apliquemos correcciones. Ostras. Y esto me conecta directamente con lo que el cuento llama el castillo de las 1000 perspectivas. ¿En qué sentido? Pues que básicamente desmonta la gran mentira de la cultura moderna. Esta falacia de creernos que vivir apagando fuegos, con el corazón en un puño y la adrenalina a tope, es sinónimo de sentirse vivo. El mito del bombero heroico que salva el edificio en el último segundo. Totalmente. Aplaudimos al que sobrevive al caos sudando sangre y pasándolo fatal. Claro, porque es de película. Pero el material argumenta que la verdadera inteligencia suprema, la que opera en la sombra, no es la del bombero apagafuegos, es la del arquitecto de prevención. El que diseña el edificio. El que diseña el edificio con tanta precisión, calculando cargas y cortafuegos, que el incendio, simple y llanamente, nunca llega a existir. Y si bajamos todo esto a la utilidad real para quien nos está escuchando, alguien podría preguntarse, bueno, ¿para qué tomarse tantas molestias? ¿Para qué tanto esfuerzo, no? Claro. ¿Para qué leer la historia, escanear el presente y calcular probabilidades aburridas? Pues la respuesta es el excedente. Evitar crisis estúpidas y negarse a participar en dramas inútiles genera un excedente masivo en tu vida. Te sobra energía, te sobra tiempo y mantienes tu salud intacta. Y ojo a esto, es exclusivamente con ese nivel de excedente inmaculado cuando puedes permitirte experimentar el verdadero lujo en la vida. Ese es el pastel bajo las estrellas del que habla el cuento. Exactamente. Solo cuando tu sistema está blindado, cuando no tienes lo que el cuento llama la sorpresa triste soplándote en la nuca, puedes sentarte a disfrutar del momento presente con una alegría pura y sin miedo. Esa es la libertad real. Es precioso, ¿sí? De hecho, el texto captura tan bien esta idea que dice que Santi acaba integrando todo este sistema defensivo cantando la canción del pequeño predictor a ritmo de cri-cri, imagínate. A ritmo de cri-cri, qué bueno. Es una prevención que nace de la alegría de vivir, no del terror a morir. Es un cambio de paradigma profundo para la escala individual, sin duda. Pero ojo, que las fuentes nos lanzan un último dardo envenenado para cerrar. Uy, a ver. Una idea que lleva todo este modelo al extremo y lo conecta con el panorama tecnológico actual. Vamos allá. ¿Qué pasa si escalamos todo esto de lo que hemos hablado? Pues, a ver, si hemos acordado que leer las huellas del pasado y procesar datos es nuestra mejor herramienta para precomputar y evitar el sufrimiento, ¿qué papel juega hoy en día la inteligencia artificial? Claro. Sería la máquina de precomputación absoluta. Sería el simulador de la elefanta memoria, pero con absolutamente todos los datos del mundo metidos dentro. Exacto. Imagina que la humanidad alimenta una IA general con todo nuestro historial de partidas. Le damos cada guerra, cada colapso económico, cada señal débil que ignoramos en el pasado, cada fracaso relacional documentado. Madre mía, la de datos que son esos. Y si le pedimos a esa IA que trace el mapa social para erradicar el sufrimiento, nos obligará a su estadística implacable a tomar siempre caminos que sean matemáticamente perfectos, 100% seguros, pero asfixiantemente aburridos. Es una pregunta que da bastante vértigo, la verdad. Y encierra una paradoja enorme, porque en ese intento algorítmico de extirpar todo error y todo dolor de la ecuación humana, ¿acaso descubriremos, cuando ya sea tarde, que un mínimo nivel de fricción, de riesgo y de vulnerabilidad era el verdadero motor del progreso y de la creatividad? Fíjate, es una de esas reflexiones que te dejan mirando al techo a las 3 de la mañana. ¿Queremos realmente un mundo sin puentes podridos si el precio a pagar es que todos, absolutamente todos los caminos, sean de hormigón gris? Ahí lo dejamos. Vamos a dejar que esa pregunta resuene. Hoy hemos desmontado la mecánica de este videojuego extremo utilizando cuentos infantiles, burros al revés y dados de peluche para descubrir que la prevención es la verdadera genialidad. Si prestamos atención a las huellas, no ignoramos las manchas grises y evitamos jugarnos la vida en cada esquina,
quizá podamos llegar al final del día con la energía suficiente para disfrutar de nuestro propio pastel bajo las estrellas. Hasta la próxima inmersión.